Me alegro de poder estar aquí para charlar un rato y poder así de esta manera tener una conexión con ustedes, aquellos que nos están escuchando, mirando. Y doy gracias a Dios porque en medio de toda circunstancia que está pasando, Dios nos alienta y nos fortalece. Y por eso yo estaba mirando y me apasiona leer la palabra de hombres y mujeres que pasaron problemas graves y que ellos pudieron salir, aquellos que se podían conectar con el Señor, porque obedecían lo que Él les decía. Y Dios está en su propósito haciendo para nosotros, como mujeres, como hombres, de distintas razas, de distintos abolengos, de distintas ideas, de distintas capacidades, está haciendo algo que nosotros, procesándonos en un sentido de cosas que Él ha diseñado. Y yo, mirando desde el principio, cuando uno lee la Biblia, mira cómo Dios estuvo guiando a los hombres y a las mujeres, cómo su creación tan perfecta pudo darnos a nosotros la capacidad de poder vivir una vida y Dios ha creado al hombre y a la mujer para que señoree sobre la tierra. Y yo estaba leyendo de los hombres y las mujeres valientes, aguerridos, que han marcado un propósito, y a través de la historia también tenemos hombres hoy en día que han marcado un propósito, porque Dios le dio al hombre y a la mujer una capacidad para poder reproducirse, para poder formar a familia, para poder progresar en sus capacidades de inteligencia, para poder afectar todo lo que es la sociedad. Y yo estaba mirando en la palabra, en la Biblia, en el libro de Jueces, que hay una mujer Débora. Débora era una mujer guerrera, que Dios la había llamado a ella y le dio la capacidad para poder gobernar a Israel en su tiempo. Y ella era una profetisa, una mujer que aconsejaba bajo una palmera que lleva el nombre de Débora, allí en Israel. En ese tiempo ella gobernaba y Dios le asignó un propósito que ella tuvo que atemperarse y tuvo que poder recapacitar en todo lo que Dios le había mandado y le estaba mandando, porque su lugar donde ella estaba había sido invadido por sus enemigos, y ella tenía que sacar adelante su país, porque ella gobernaba. Y en ese tiempo ella, como mujer, era una gobernadora, profeta, tenía su casa, tenía su familia, pero sin embargo Dios la había llamado a ella para que ella pudiera gobernar, y muchas veces venían delante de ella para que ella pudiera ejercer como un árbitro, para poder, en aquellas cosas que los hombres peleaban o tenían distintas ideas. Entonces la llamaban a ella para que pudiera darle su opinión, y ella siempre acertaba porque ella estaba llena de la palabra de Dios. Ella era una mujer que oraba y que profetizaba. ¿Y sabe qué? Ella cumplió las cosas que Dios le mandó cuando la mandó que formara un ejército juntamente con los hombres, y ella lo puso al frente también para poder mandarla a que ella pudiera estar allí como guerrera. Y ella hizo tal cual lo que Dios le marcó, porque Dios le marcaba la palabra, porque ella era entendida en estas cosas, y ella obedeció sin protestar, sin temor, como una mujer guerrera. Y no así las otras mujeres que estaban allí también en su tiempo. Ella estaba ocupando un lugar que no era común como gobernadora, y que le pudieran obedecer la gente, el pueblo, y las otras mujeres estaban quizás en sus casas cuidando,
cuidando a sus hijos, haciendo las tareas de la casa, pero ella estaba ejerciendo esa tarea tan importante. Y yo digo, cuántas cosas que a veces nosotros no entendemos en este tiempo, que Dios está poniendo para que la mujer y el hombre vayan de la mano y pudieran tener cada uno aquello que Dios les ha mandado. Si bien la mujer fue hecha como madre para engendrar hijos y para poder tenerlos en su vientre, para poder cuidarlos, para poder atesorarlos, así también al hombre le dio la tarea de poder administrar la casa, pero juntos se cumplen hoy en día tareas que son afines sin tener, gracias a Dios, sin tener una diferencia, porque todos tenemos capacidades, pero sí en aquellas cosas que Dios nos marca y nos manda. Y también estaba mirando a la vida de Daniel. Daniel era un profeta, un joven que él tuvo que estar en el tiempo que fue llevado esclavo. Él tenía que obedecer bajo el gobierno que estaba, pero él supo guardarse juntamente con otros jóvenes, supieron guardarse en Dios y tuvieron que enfrentar cosas que no eran en un sentido, no eran capaces cualquiera de enfrentar, pero él sí lo podía hacer porque él era un hombre valiente y que Dios lo había preparado en sus capacidades y que era un hombre de oración, un hombre que miraba las cosas de Dios y que podía entender lo que Dios le mandaba hacer. Entonces, estaba mirando y leyendo algo muy importante que dice aquí en Daniel, cómo era él. Dice, las visiones de Daniel te resultarán tan inquietantes que solo puede considerar una respuesta de silencio. Con el rostro pálido por lo que Dios le mostraba, comprendió lo duro del trance y los acontecimientos por venir. En las expresiones y las determinaciones que él tenía que tomar. Vivir otra existencia similar. El caso del ángel Gabriel que se interpuso en la visión de Daniel y él la interpretó y dejaba exacto a Daniel, que lleva un punto de desenlace para sentirse tan enfermo, porque había peleas y Dios le mostró a él como profeta, le mostró lo que estaba aconteciendo en los aires. Sabe que la Biblia me habla de que están los distintos niveles del cielo y también están los ángeles, los arcángeles, los querubines y aquellas posturas bíblicas que dice, y él podía entender todas estas cosas y le mostraba al Señor porque él era un hombre de oración y el rey y aquellos que lo conocían le pedían consejo a él para poder hacer la tarea y lo habían puesto como alguien que podía revelar las cosas como venían. Y después tenía que las visiones de distintas formas que Dios le mostraba a él encauzaban la política bajo el reinado que estaba. Y en una de las visiones que él tuvo, el comentario que él hacía dice: nuestra hermosa tierra, casi podemos escuchar el anhelo de la voz de Daniel al llamar a Israel, nuestra hermosa tierra. Desde su posición en el exilio lejos de su patria, Daniel se refiere a la tierra prometida de modo nostálgico. Daniel sabe que es una patria que perdieron por su propia rebelión y obstinación. Si tan solo hubieran obedecido a Dios tal como Él lo pedía y con el gusto le habría dado otra tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Dios le había prometido esto, sin embargo el pueblo por sus rebeliones no obedeció. Y yo digo, leyendo esto y leyendo otros pasajes de la palabra de Dios, Dios nos va revelando el poder de Él como Padre de amor, de misericordia. Nos va narrando en el tiempo antiguo y en el tiempo de que nació Jesús y que comenzó su ministerio, dando a entender
a sus discípulos el propósito por el cual él había venido a la tierra, y su Padre, el Padre Dios, aconsejando y diciendo, dándole a conocer a él que él era el Salvador del mundo. Y yo digo, Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios creó también la postura que nosotros debemos tener con respecto a lo que cada uno de nosotros tenemos para hacer, una tarea. Estamos en medio de una situación muy difícil a nivel mundial, y sabe que Dios sabe todas las cosas. Nosotros no entendemos muchas veces, y aún los científicos tratan de ver qué es lo que pueden hacer, pero muchas veces se va de las manos porque el hombre y la mujer no conocen todos los propósitos a menos que Dios se los revele. Entonces, los cristianos sabemos que Dios nos marca con la palabra para que nosotros podamos ser personas que tenemos una fe, una capacidad y una medida de fe que nos lleva a ponernos delante de Él para poder orar. Orar, que es hablar con Dios, pedirle a Él consejo, asesorarnos a través de la palabra de lo que Él nos dice, y también cuando Él nos revela, porque el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es aquel que nos revela a nosotros las cosas, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que le convenía que se fuera a estar con el Padre, allí sentado a la diestra del Padre, para que el Espíritu Santo pudiera estar con nosotros para enseñarnos, para corregirnos, para poder exhortarnos, para poder revelarnos aquello que Dios había trazado para cada una a través de las edades, de los tiempos. Y nosotros como mujeres, como hombres de fe, tenemos que prestar mucha atención a lo que nos dice la palabra para no poder errar, porque muchas veces las mentiras que aquellos espíritus que están en los aires, aquellas mentiras que proponen los hombres, aquellas cosas engañosas, nos desvían del propósito de Dios, y nosotros tenemos que tener ese cuidado y tenemos que tener esa fe y ese tiempo de oración en la búsqueda de lo que el Señor propone para los tiempos. Y en este tiempo tan difícil que la ciencia trata de tantas maneras de sacar adelante, porque está trayendo muchos problemas, miedos, ansiedades, el Señor nos marca que nosotros tenemos una mente abierta para poder buscar a Dios, y Dios está tratando de seducir esas ideas y de conducir todos los planes que Él ha propuesto sobre cada uno de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una tarea para hacer. Por eso Dios nos ha creado en distintos tiempos. Para Dios, el tiempo, dice la palabra, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios no hay tiempo, el tiempo va. Y es como que Él habla y es un tiempo continuo. Pero para nosotros, que tenemos una trayectoria de nacer y vivir en un tiempo y después irnos de esta tierra, nosotros tenemos que ser seducidos para poder entender que nosotros tenemos un llamado para Dios, y nosotros tenemos que buscar el conectarnos con Dios. ¿Cómo nos podemos conectar con Dios? ¿Cómo podemos entender las cosas de Dios si no nos revela Él? ¿Cómo podemos entender? Tenemos la palabra de Dios que nos está narrando desde los tiempos antiguos hasta el Apocalipsis, que nos está dando a entender qué es lo que va a acontecer. Todas las cosas que Dios nos va marcando por tiempos, por edades y por días. Y yo meditando en estas cosas, en lo que dice la palabra de Dios, estaba mirando también en Primera de Pedro, que está allí en el Nuevo Testamento 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. ¿En qué Dios tiene que establecernos, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? Nos tiene que formar como hijos de Dios, que ignoramos las verdades de Dios
y nos tiene que ir perfeccionando, fortaleciendo para seguir continuando hasta que nos establezca en una verdad de Dios y que nos establezca a nosotros en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en la palabra de Dios, en el querer, en la función de como humanos y como hijos de Dios, de poner nuestra vida, todo nuestro ser, para que el propósito de Dios y la palabra de Dios la conozcamos. Y nosotros somos aquellos que conociendo a Dios, que hemos caminado quizás una trayectoria y estamos siendo establecidos en esto, cuando vemos los tiempos que transcurren, nosotros los humanos vivimos el día a día. Y Dios dice en la palabra que vivamos un día a la vez, porque no sabemos qué nos acontecerá al día siguiente. Pero sí una cosa sabemos, que Dios es aquel que nos está marcando un día en que estamos pasando todo esto, y nosotros tenemos que entender que Dios está marcando un propósito en la humanidad y que es buscarle a Él, porque los tiempos de Dios que Dios está marcando, como marca el Apocalipsis, está marcando un tiempo en que Jesucristo prometió a sus discípulos que un día volvería a buscarlos y que Él vendría. Y Apocalipsis está marcando un tiempo de todo lo que está aconteciendo en el mundo, de todo el comportamiento de la humanidad, de todo el comportamiento de las cosas, de la ciencia. Todo se está marcando que Cristo viene a buscar a su pueblo. Y nosotros tenemos que ser interesados y también tenemos que estar despiertos para saber que nosotros necesitamos buscar a ese Dios. Necesitamos tener una salvación, porque no sabemos qué va a acontecer. Sí sabemos que están pasando cosas graves en la naturaleza, que están pasando cosas graves en la humanidad, que hay hombres que están provocando guerras, que hay hombres malignos, que hay hombres y mujeres que no entienden, que no saben y que tienen otras posiciones, que tienen otros proyectos, que tienen otras palabras diferentes, pero ¿cómo poder contradecir lo que Dios dice en su palabra? Él creó todas las cosas con sabiduría y con un propósito y con un proyecto para cada uno en las distintas etapas y en los tiempos. Y Dios tiene que darnos a nosotros a entender, y para que nosotros podamos saber qué tiempos se ajustan a la vida que nosotros tenemos hoy en día. Por eso tenemos que buscar al Señor. ¿Para qué? Porque Él nos prometió un Salvador, y ese Salvador nos prometió a nosotros una vida eterna. Dios nos creó a nosotros con un propósito de eternidad. Cuando el hombre cuando el hombre desobedece y no hace caso, vive su vida a su manera y así le va. Pero cuando uno entiende que nosotros necesitamos buscar a Dios, porque el potencial que Dios ha puesto, la capacidad, la inteligencia que cada uno tiene, la repartió el Señor para un propósito, para algo que pudiera hacer para la humanidad, para que pudiéramos vivir pacíficamente, para que pudiéramos tener todas las capacidades de inteligencia para crear cosas que nos beneficiaran, no para destruir al mundo. Pero como el hombre vivió a su manera, hubo etapas muy difíciles, y como el hombre también hizo científicamente probando cosas que afectaron la naturaleza. Entonces Dios está tratando de que nosotros entendamos que buscándolo a Él, muchas de las cosas que están aconteciendo son por causa de la desobediencia de la mujer y del hombre. Y nosotros, como personas que entendemos, sabemos que Dios nos creó de la misma manera que creó al hombre, no con las mismas capacidades, con los mismos proyectos, y Dios levantó a estos. Por eso estaba mirando la vida de Débora, la levantó esta mujer para ese tiempo, porque era una mujer preparada en Dios, porque era una mujer que le creía a Dios, que confiaba en Él y que entendía lo que Dios hablaba, porque era una profeta, y ella entendía los tiempos, y cada vez que necesitaba algo, ella tenía que ir a la presencia de Dios para decirle cómo gobernar. Y en un tiempo donde vinieron el enemigo, vinieron a acercar el país,
ella se levantó como madre, no solamente como una gobernante, sino como madre para poder rescatar a los hijos que habían sido llevados cautivos y para consolar y para dar palabras de aliento al pueblo. Y por eso el Señor le había mandado a preparar ese ejército donde ella tuvo que ser partícipe con otros, porque le había dado al Señor la orden de que fuera a buscar a Barak. Barak era un hombre que estaba en el ejército y que él comandaba el ejército. Pero él no se animaba, así que Débora tuvo que poner también sus manos en esto y juntos pudieron ir a la guerra, a la batalla y poder poner las cosas en su lugar. Y así también como hizo Daniel. Daniel, este hombre que Dios lo levantó porque era un hombre de oración, como otros hombres también en la Biblia, que tuvieron que estar bajo el reinado de distintas ideologías, de distintos reinos, pero ellos seguros en que Dios era su Dios, el Dios del pueblo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que había trazado y que traza la palabra, ese Dios que después mandó a Jesucristo para salvarlos, ese mismo Dios, él estaba completamente dado a esto. Así que él cumplía una función detrás del rey, de los que estaban allí, sus mayores, para poder saber qué era lo que Dios quería. Y yo mirando todas estas cosas, dije, qué tremendo, que la capacidad de lo que puede despertar Dios en cada uno de los hombres y de las mujeres que le creen. Qué fe puede despertar para poder saber y trazarles la palabra que tienen que decir, enviarlos a donde tienen que ir y también hacerles entender aquellas cosas que están determinadas en Dios, que Él como omnisciente, como omnipresente, como creador, sabía, y dárselas a entender a un hombre falible como nosotros, a una mujer falible como nosotros. Qué tremendo que es esto, y si uno se pone a pensar, es muy difícil entenderlo, pero sí es fácil cuando nosotros podemos orar, cuando nosotros podemos ser asesorados por Dios, podemos ser encauzados en nuestras vidas por Dios, que nuestras familias puedan ser encauzados, y que aún como Daniel, que tenía visiones y que pudo ver al ángel Gabriel, y él le declaró lo que estaba sucediendo, porque él oraba y desesperaba porque no llegaba el auxilio de todo lo que estaba pasando con las guerras, con las cosas que estaban aconteciendo en ese tiempo. Pero el Señor mandó al ángel para que le hablara a él, y él pudo hacer. Qué privilegio que uno puede tener cuando uno se acerca a Dios y Dios le da una directiva. O sea, que la directiva que da Dios no es la misma que nos puede dar un médico, no es la misma directiva que nos puede dar un gobernante, no es la misma directiva que podemos tomar nosotros por nuestra experiencia, por nuestras capacidades, sino que es superior, es de aquel Dios grande y poderoso. Yo digo que Dios nos ayude. Por eso en esta noche, traduciendo todo esto, yo me doy cuenta de que los tiempos que estamos pasando son difíciles y nosotros muchas veces como humanos nos sentimos frustrados, pero Dios no quiere que nos sintamos frustrados, sino que corramos a su presencia para que Él pueda declararnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y solamente poder refugiarnos en Él. Él es nuestro refugio, nuestro alto refugio. Él es el que marca la vida de nosotros. Él es el que sabe cuándo nacemos y cuándo nos vamos de esta vida. Pero ¿sabe qué? En esa eternidad que Dios ha marcado, Él, cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él nos lleva a su presencia. Y qué hermoso que es, porque aquí también en la palabra nos marca también y nos dice qué es Dios y qué es el cielo. Y cuando Él venga va a venir de una determinada manera. Por eso el creer en Dios, el creer a la palabra de Dios, nos lleva a una altura de poder vivir reposadamente en el buen sentido de la palabra, para poder saber que todo lo que acontezca en nuestras vidas
va a ser porque Dios quiere y porque Dios nos ha marcado y porque Dios sabe todo lo que hace con nosotros y porque Él tiene propósitos eternos con nosotros. Y cuando partimos de aquí, de esta vida, vamos a la presencia de Él para seguir viviendo eternamente. Qué hermoso que es cuando uno puede tener esta confianza. En este tiempo hay mucho desacierto, desconfianza, hay mucha tristeza también porque están pasando cosas que no lo entiende, que la ciencia pareciera como que no encuentra, y cuando encuentra algo para hacer parece que se levanta otra cosa. Pero que Dios nos ayude en este tiempo para pedir fe. La Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que quiere encontrarse con Dios es necesario que tenga fe y que nosotros podamos acercarnos a Él, porque dice que la puerta del trono de la gracia es el regalo inmerecido, porque no merecemos ese perdón de las cosas que a veces, cosas tan terribles que hacemos humanamente, cómo nos equivocamos, cómo aquello que hace el Señor le llama pecado, aquello de querer depender del hombre y de la mujer, de la inteligencia, de la capacidad, pero sabe que cuando miramos el universo nos damos cuenta qué pequeños que somos, qué inseguros que somos y qué inciertos. Pero Dios nos da la oportunidad, por eso le buscamos a Él, por eso nos acercamos a Él, y qué importante es que nosotros podamos permitir que lleguemos al trono de la gracia, ese trono del regalo inmerecido, para alcanzar el oportuno socorro. Aquello que Dios no llega nunca ni tarde ni temprano. Él no se adelanta a los acontecimientos porque sabe que nosotros tenemos que vivir un día a la vez. Y sabe que nosotros somos falibles. Por eso Él nos atrae hacia sí y nos invita también para que nosotros podamos ir a su presencia, pedirle perdón de aquellos yerros, de aquellas cosas que a Dios no le agradan, para poder cumplir aquellas promesas de Dios y para poder cumplir aquellas cosas que Dios nos ha marcado, para poderle ser fieles a Él. Y Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, con ese Dios de amor, de misericordia, con ese Padre de amor, con Jesucristo que hizo ese sacrificio tan grande que en la Pascua siempre se conmemora y se pone triste y se ponen de luto, pero Jesucristo ya no está más en la cruz, está allí sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo, que es aquel que estuvo con los discípulos, que los marcó y les envió para que fueran a predicar y los preparó con esa cubierta de la capacidad para poder hablar con la palabra inteligentemente, poder traducir lo que el Señor les decía para poder dárselos a otro para que pudieran ser salvos. Esas cosas con este Espíritu Santo que a nosotros nos lleva para conocer a ese Dios grande de amor y de misericordia, para que conozcamos esa ciencia eminente que Dios tiene y que es la palabra en lo espiritual, nosotros tenemos que acercarnos a Él, no tenemos otro camino. Y cuando nos sentimos desvalidos, enfermos, sin recursos, sin saber qué hacer, tenemos ese refugio de ir al trono de la gracia, a la presencia del Señor, y decirle y contarle todas nuestras cosas para que Él se compadezca y pedirle misericordia para que Él nos atienda y que nos dé lo que necesitamos. Así que en esta noche yo les estoy dando esto porque para poder decidir qué es lo que usted quiere, en qué cree usted, qué es lo que usted necesita, qué es lo que el ser humano está necesitando en este tiempo, porque hay tanta vaciedad, tanta falta de coherencias en muchos aspectos. Hay tantos desaciertos, hay tantas cosas que se compra y se venden, la verdad se compra y se vende las condiciones, y muchas de las cosas que están aconteciendo son por causa de la rebelión del ser humano. Que Dios nos ayude. Así que yo voy a hacer una oración y dando gracias a Dios por la revelación de la palabra que nos hace entender, y ese Espíritu Santo que nos abre el entendimiento espiritual para poder entender lo que dice la palabra. Yo voy a hacer esa oración para que aquellos que quieran orar juntamente conmigo
puedan hacerlo y decirle al Señor, yo abro mi corazón para recibirte, para poder que tú me perdones de todas aquello que a ti no te agrada. Y Señor, yo quiero ser partícipe de conocerte a ti y poder traer a mi vida un renuevo y un cambio. Y así oramos, aquel que quiera hacerlo puede hacerlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú nos revelas todas las cosas que tú has hecho para nosotros como seres humanos, como tus hijos, Señor, aquellos que hemos sido comprados, Señor, por aquella sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Para aquellos que te creemos, Señor, estamos frente a ti. Cada día necesitamos de tu misericordia, de tu perdón. Necesitamos que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos formes, que tú nos establezcas en tu reino, para que cuando nos vayamos de esta tierra, Señor, podamos ir a vivir contigo. Señor, yo ruego por esas vidas que quizás están escuchando y que están allí, Señor, que no te conocen o que te han conocido de otra manera, Señor, pero que puedan leer tu palabra, que puedan buscarte en oración, Señor, que puedan hablar contigo, ir al trono de la gracia, para que ellos puedan ser alcanzados en todas sus necesidades. Yo te ruego que tú puedas hacer esto en aquellas vidas. Señor, te ruego incluso por aquellos que tienen pedidos de oración porque están pasando crisis económicas, crisis anímicas, crisis de enfermedades. Señor, tú viniste a derrotar todas aquellas cosas porque por las llagas de Jesucristo fuimos sanados, Señor, y fueron llevadas nuestras rebeliones, y por la sangre de Jesucristo nos cubre para que podamos vivir una vida de paz, de amor y de misericordia delante de ti. Señor, yo ruego por esas vidas que tú los alcances, que tú puedas tocar a aquellos que están enfermos y que quieren creer en ti, que tú puedas darles aquello que necesitan en este tiempo, que tú puedas hacerte presente en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y me alegro de haber estado con ustedes.